Muy bien. Ok. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, amigos, colegas. Este tema es bastante interesante, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque siempre recibo en el consultorio muchos pacientes que ya vienen de haberse realizado tratamientos en centros odontológicos, pero no siempre quedan a gusto, ¿no? Porque se les chipea quizás alguna cerámica, se le salen coronas, puentes, se fracturan incrustaciones, incluso hasta implantes, ¿no? Hay mucha movilidad en los implantes. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, vamos muchos nosotros a cursos de resinas compuestas, carillas, rehabilitaciones sobre implantes, ¿no? Indirectas eh, en resina compuesta, pero verdaderamente eh, nosotros estamos preparados o la boca está preparada para poder recibir los materiales. Entonces, este tema es fundamental y un tema básico y pilar para la rehabilitación oral, ¿no? Sea o no sea especialista el colega, ¿no? Entonces, el diagnóstico y la planificación en rehabilitación oral es la base o la piedra de inicio para poder empezar cualquier tipo de rehabilitación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el día a día una problemática restauradora y rehabilitadora, ¿no? Ya sean de diferentes materiales, sean cerámica, sea circonio, sea disilicato de litio, sea eh, cerámica nanohíbrida o incluso nosotros mismos, ¿no? Con las resinas compuestas. Pero más allá de eso, ya hay muchos tipos de pacientes, ¿no? Pacientes que son posortodoncia, pacientes que ya tienen desgastes en los bordes incisales, pacientes que no tienen dientes anteriores, pacientes que tienen desnivelamiento oclusal posterior, o verdaderamente pacientes que nosotros vemos y no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Porque quizás nos resulta difícil, ¿no? Como les vuelvo a repetir, pacientes, usualmente eso es el día a día de nosotros, restauradora y estética vestibular, pacientes que presentan planos oclusales alterados, o sea, bordecitos incisales y los bordes de los caninos también desgastados, el edentulismo anterior y también, o sea, el edentulismo anterior es grave y también es grave el deterioro palatino, ¿sí? Nosotros no podemos ver toda la parte vestibular, pero también dejamos de lado muchas veces las caras palatinas de los dientes antero superiores, ¿no? Que eso es un punto que voy a tocar más adelante. Otro tipo de paciente que nos vienen con planos oclusales posteriores desnivelados y la dimensión vertical oclusal alterada. Entonces, son muchos tipos de pacientes que vienen. Entonces, nosotros necesitamos poder clasificar y saber hasta dónde podemos llegar para poder abordarlos, ¿no? O si es que no, se deriva a un especialista para que pueda ya llevar el caso y que se desempeñe de una manera ideal. Ahora, a mí me gusta mucho el AEO y el ART, ¿ya? Ese es un abordaje estético cruzal que divide al paciente en tres tipos, ¿no? Paciente para mantener, paciente para modificar o paciente para restablecer o redefinir, ¿ya? Pero esta clasificación del abordaje estético cruzal divide a los dientes anteriores y dientes posteriores. Entonces, eh, por ejemplo, el sector posterior P1, estamos hablando de un paciente para mantener y A1 es un paciente para mantener también. O sea, ¿qué quiere decir? Paciente posortodoncia, pacientes que se va a cambiar una restauración, es un paciente joven eh, o un paciente que quizás quiere colocarse carillas, ¿no? O sea, que está muy bien. Otro tipo de paciente, ya vamos un poquito más complejo, el caso es un paciente para modificar, ¿no? Paciente que le falta un diente, paciente que ya hay que trabajar con articulador, ¿ya? Paciente que aún sigue manteniéndose los planos oclusales. Y vamos al caso más complejo, ¿ya? Vamos al caso más complejo de los pacientes del grupo 3 o pacientes
para restablecer o redefinir, ¿no? Este es clásico de los pacientes que vienen con la boca totalmente desgastada, pacientes bruxómanos, pacientes que han perdido dientes hace 15, 20 años y no se han rehabilitado, pacientes que después pueden ser pacientes que son rehabilitados ya, pero de una mala manera, con planos oclusales totalmente muy angulados, ¿no? Canteados. Entonces, esta clasificación para mí me resulta muy útil y es muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros podemos clasificar ese tipo de pacientes. Por ejemplo, es un paciente A1, es un paciente para mantener, ¿sí? Podemos colocarle, a ese paciente le podemos hacer de todo: aclaramiento, carillas, corte gingival, de todo, porque es un paciente óptimo, ¿no? Es muy distinto a ese tipo de paciente que es un paciente A2. Entonces, ya presenta diastemas, la distancia mesio-distal de ambos laterales es muy distinto, ¿no? Entonces, nosotros vamos ya teniendo más complejidad en cada caso. Es muy distinto a este paciente, por ejemplo, o también a los pacientes que tienen caras palatinas desgastadas de los dientes anterosuperiores, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un paciente A3, o sea, es un paciente que necesitamos eh, restablecer o redefinir, ¿no? Aquí tenemos los pacientes que tienen planos oclusales posteriores alterados, por ejemplo, es un P2, y eso es un paciente que sí necesita una rehabilitación total, ¿ya? Es un paciente muy complejo, ¿ya? Pero con esta clasificación nosotros vamos a saber cómo abordar el caso, ¿no? Ahora, hay ciertos niveles de complejidad, como ya les dije: pacientes para mantener, pacientes para modificar y pacientes para restablecer o redefinir, ¿no? Recordar que quizás un odontólogo bien preparado puede llegar a realizar tratamientos complejos, pero siempre y cuando tenga un orden eh, en la rehabilitación, ¿no? Un orden en su planificación. Ahora, nosotros tenemos muchas ayudas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, CEVIX nos brinda las radiografías, tomografías, que son imágenes de bastante utilidad, ¿no? Entonces, aquí este abordaje estético-oclusal incluso nos facilita la vida porque nos dicen, ¿no? Clasificamos dientes anteriores y dientes posteriores, e incluso nos da qué podemos hacer, cuál es el orden, ¿no? Primero, por ejemplo, en un paciente A1, P1, necesitamos mejorar la parte estética y el manejo de la guía anterior. Es muy distinto a un paciente, por ejemplo, para redefinir un paciente A3 y P3, que hay que aumentar la dimensión vertical, hay que reconstruir o reestructurar dientes anteriores, los planos oclusales, hay que estabilizar la oclusión, hay que tener un manejo adecuado de las guías anteriores y la desoclusión, ¿ya? Entonces, esto quizás parece un poquito confuso, pero me gusta mucho compartir esto con ustedes y y desarrollarlo, perdón, con casos clínicos, ¿sí? Con casos clínicos se aprende mucho. Hay algunos casos que solamente que les voy a mostrar que llegan hasta la planificación, otros un par de fotos, otros casos que les voy a mostrar que ya hay un abordaje, pero lo voy a pasar rápidamente, o sea, intervención de cómo se rehabilita, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una idea de que quizás el paciente que ustedes vean que es de una complejidad alta pueda llevarse de la mejor manera, ¿no? Y no se estresen durante el tratamiento, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos evaluar la parte extraoral e intraoral. Extraoral, biotipo facial, la proporción de Willis, qué perfil tiene nuestro paciente. Es un paciente con perfil cóncavo, recto, convexo. Es importante también la longitud del labio superior, si es que al sonreír no muestra papilas o no muestra mucosa, ya si es que presenta algún tipo de asimetría. Con respecto a la parte intraoral, también nosotros necesitamos evaluar
tejidos duros, si es que hay lesiones, si es que hay fracciones, si es que hay alguna patología en los tejidos blandos, como retracciones gingivales. Hay que evaluar también los planos oclusales, anterior y posterior, si es que está desgastado, caras palatinas desgastadas, bordes incisales desgastados, superior o inferior, si el paciente ha perdido dientes a muy temprana edad, ¿ya? Aquí, o si los pacientes tienen lesiones por atrición o por erosión, ya eso es importante tener en cuenta. Si es que el paciente presenta interferencias, contactos acompañantes, ver overjet, overbite y también evaluar si es que es un paciente que se va a rehabilitar en relación céntrica. El ART, ¿ya? El ART o el AEO tiene un trabajo por sectorización. Ese trabajo por sectorización nos ayuda a ordenarnos mucho mejor para poder abordar cada caso. Me gusta mucho esto porque este tipo de abordaje porque me da a mí es como un GPS, ¿no? Que me va llevando al lugar donde yo quiero y donde lo he planificado, ¿no? Por ejemplo, siempre empezamos por los dientes antero inferiores, o sea, de canino a canino inferior, después vamos hacia arriba, de canino a canino superior, dientes antero superiores, caras palatinas primero, después vamos por el sector póstero superior, terminamos con el sector póstero inferior y como un quinto sector se puede clasificar las caras vestibulares de los dientes anterosuperiores, ¿no? Puede ser sector 2 vestibular y sector 2 palatino o sector 5, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver o a hablar de un casito clínico. Por ejemplo, si nosotros vemos este caso clínico, no es tan complejo, pero si nosotros evaluamos mejor el caso, hay que aumentar la dimensión vertical, hay que cambiar ciertas restauraciones, ¿ya? Pero todo eso nosotros vamos diagnosticando poco a poco, ¿no? ¿Qué tipo de paciente es? Por ejemplo, si es un paciente para restablecer, hay que aumentar la dimensión vertical, porque miren las caras palatinas. Las caras palatinas están totalmente lisas, ¿no? No hay anatomía palatina de los incisivos y mucho menos de los caninos. Bordes incisales desgastados, ¿ya? Dientes también desgastados, ¿ya? Entonces, nosotros comenzamos a tomar fotos. Tomar fotos es importante. Tomar fotos tiene que ser, la cámara fotográfica es parte de nuestro recopilación de datos. Ya no es solamente para tomar una foto bonita y subirla al Instagram o a las redes sociales mostrando nuestro paso a paso de cada caso, pero va más allá, ¿no? Va más allá. Nos permite recopilar muchísima información, ¿no? Entonces, comenzamos a evaluar lado de trabajo, lado de balance, derecha, izquierda. También evaluamos el overbite y overjet, en este caso, sobrepase horizontal, sobrepase vertical, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas nosotros necesitamos para el diagnóstico de la planificación? En primer lugar, las fotografías extraorales e intraorales. Segundo, radiografía puede ser panorámica, periapical, tomografías. Además, registro de mordida, puedes hacerlo con un jig multifuncional, puedes hacerlo con un jig de lucia, puedes hacerlo con láminas de long, con hilos de roca, con lo que se te haga más fácil. Eh, Empiezo con este caso porque es un caso que es totalmente analógico. Ya vamos, más adelante voy a hablarles un poquito más de cómo rehabilito hoy en día, ¿no? Ya es todo 100% digital. Ojo, pero no quiere decir que también eh, el odontólogo que trabaje con alginato o con siliconas sea mal odontólogo. Eso no es correcto, ¿no? O sea, uno hace la odontología, puede ser analógico, digital, pero al final el propósito es darle salud, devolverle salud y funcionabilidad al paciente, ¿no? El diseño digital de sonrisa que se realiza, tú lo puedes hacer con un programa que se llama SmileCloud o tú mismo hacerlo de manera personalizada, ¿no? Y el encerado de diagnóstico lo puedes realizar con cera o ya un encerado digital, ¿ya? Tomamos las radiografías,
llevamos al paciente a relación céntrica, evaluamos cuánto es necesitamos evaluar cuánto es el aumento de la dimensión vertical, vemos el acople y sabemos que este paciente es un paciente del grupo 3, o sea, es un paciente que hay que aumentar la dimensión vertical, reestructurar dientes anteriores, planos oclusales anterior y posterior, estabilizar la oclusión y necesitamos saber manejar correctamente la guía anterior, ¿no? Ahora, eh, nosotros aquí igual necesitamos trabajar por sectorización, sector uno dientes anteroinferiores, sector 2 anteros superiores, sector 3 posteriores superiores y sector 4 posteriores inferiores, ¿no? Vamos con el sector uno. Empezamos después de realizar un encerado diagnóstico, siempre con aislamiento absoluto, hay que tener mucho énfasis ahí. Comenzamos a rehabilitar, colocamos mock-up superior para no perder la dimensión vertical y comenzamos a rehabilitar, a restaurar las caras palatinas. En este caso son carillas semidirectas. ¿Por qué? Porque eran muy, muy delgaditas, no podíamos hacerlo de manera indirecta, ¿sí? Se hizo de manera semidirecta en boca y después ya comenzamos a rehabilitar ya con aislamiento absoluto las caras palatinas, las caras vestibulares, ¿sí? Le damos anatomía, siempre hay que provisionalizar, ya que si es que no le colocamos un provisional al paciente, podemos causar la fractura de los dientes anteriores, comenzamos a cambiar las resinas que estaban en mal estado, ¿sí? No siempre se restaura todos los dientes, aquí aplicamos la técnica que se llama directa indirecta, comenzamos a rehabilitar al paciente, las clases 5 lesiones cervicales no cariosas, ¿ya? También utilizamos diferentes tipos de materiales. Vamos al sector 4, vamos a cambiar las restauraciones, vamos a hacer algunos ajustes también porque había unos dientes destruidos. Y hacemos ya cambiamos el provisional por una PPR porque la paciente en sí, por temas económicos, no podía costearse implantes, así que es una excelente opción también de rehabilitación. Y siempre al paciente se tiene que ir con su férula, ¿no? Ahí está el término de la rehabilitación, ¿ya? Con resinas compuestas, control a 12 meses, todo ok, muy bien. Vamos con otro paciente, es un paciente clásico también, pacientes jóvenes, estoy viendo actualmente pacientes jóvenes que vienen con mucho desgaste dental. Aquí ya viene, este caso ya es 100% digital, les voy a ir mostrando ciertas herramientas que utilizo hoy en día. Primero, fotos extraorales. Fotos extraorales es importante, en reposo, ángulo de 45 grados, fotos laterales también, derecha, izquierda, seria y sonriendo, ¿no? Para ver hasta dónde expone su sonrisa, ¿ya? Foto de vista frontal, vemos que hay un cambio de color, hay una recesión gingival, hay erosión vestibular y palatina, ¿sí? Eso es bastante hay que preocuparse, ¿no? Cuando vemos un paciente de esas características, ¿ya? Entonces es un paciente quizás apretador, nocturno, diurno. Entonces nosotros comenzamos mediante la fotografía a evaluar, ¿no? Paciente que ya había recibido por tercera vez ortodoncia, ya no quería ortodoncia. eh, Doctor, y dígame. me parece que en ese pacientito, buenas noches, en ese paciente parece que hubiera como Claro, manchas blanquecinas a nivel de los caninos, como una hipoplasia del claro, esmalte, claro. parece. Sí, sí, eso sí, pero nosotros ahorita nos estamos enfocando en la parte de la planificación. Eso ya Claro, al final la paciente optó por un tratamiento de carillas dentales de silicato de ya, litio, entonces mejoramos ese aspecto, ¿no? Estético. Nosotros claro, estamos enfocándonos básicamente en la planificación, ¿no? Entonces le estoy claro, eh, dándole un abordaje cómo es que pueden ustedes llevar cada caso clínico, ¿no? exacto, sí, sí, correcto.
Perfecto, seguimos. Nosotros necesitamos evaluar la protrusiva, siempre vista frontal, lateral derecha, izquierda. Aquí también vemos dientes, ese premolar tenía una restauración, se fracturó, tenía como 3 meses y se fracturó y bueno, ahí nosotros nos damos cuenta, estamos evaluando, ¿no? ¿Por qué quizás se pudo fracturar? ¿Ya? Entonces, la paciente también sentía sensibilidad en algunos dientes y le indicamos una radiografía panorámica. Entonces, nos dimos con la sorpresa de que un paciente de 36 años con 3 endodoncias, las cuales ella nos había referido que siempre sentía sensibilidad, entonces decidieron hacerle endodoncia para que ya deje de sentir sensibilidad, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver radiográficamente, o sea, los dientes no están severamente destruidos, ¿ah? O sea, no es por caries, por nada, sino por sensibilidad. Entonces, uno se pone a pensar, ¿verdaderamente la paciente lo ideal es que se haya indicado una endodoncia, quizás con un sellado dentinario inmediato era la solución, ¿no? Entonces comenzamos a hacer el diseño digital. En este caso, solamente el QLOM es un programa que nos permite a través del celular hacer un escaneo facial. Bueno, lamentablemente solamente está disponible para iOS, o sea, para iPhone. Aquí les voy a mostrar un video cómo se escanea, ¿ya? No necesita de mayor tecnología. Miren cómo se escanea, ahí está. Vamos con el celular, vamos como tomando fotos en el programa, se toman muchas fotos y ustedes pueden trasladar el escaneo, puede ser con cualquier tipo de formato, ¿no? Puede ser PLI, STL, OBJ, para que ustedes puedan hacer el match con la tomografía, con el escaneo intraoral también. Entonces, la suscripción anual está alrededor de 60 soles aproximadamente, entonces es bastante barato, así que es una herramienta bastante útil. Yo lo utilizo mucho. Miren, en este caso, por ejemplo, también se escaneó a la paciente. ¿Para qué? Para poder nosotros ver 360 grados la exposición labial, cuánto de volumen podemos ganar en las futuras restauraciones anteriores, ¿sí? Todo eso podemos evaluar, ¿no? Si es que hay algún cambio también en el tercio inferior facial también. Entonces comenzamos nosotros a escaneamos la boca del paciente, lo llevamos a un articulador y comenzamos a realizar el diseño, ¿no? En este caso, el diseño sí no lo hice a través de SmileCloud, lo hice a través de un diseño personalizado y pude trasladar el diseño al escaneo facial. O sea, para mí, o sea, con un solo escaneo puedo evaluar cómo está el paciente en fase inicial y lo segundo es cómo puedo evaluar al paciente con el diseño, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil y comienzo ya, le digo al diseñador que está bastante bien el, el diseño. Otra cosa importante que nosotros tenemos que evaluar en un encerado, ya sea analógico o digital, es el acople. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, o sea, te enceran los dientes, pero a veces hay mucho contacto anterior o poco contacto anterior. Tiene que ser un contacto muy sutil. Eso se puede ver también en los marcadores de presión en el diseño, ¿no? Digital. Entonces, nosotros hacemos el mockup, probamos digitalmente el mockup, hago un match, porque yo con la fotografía puedo hacer match también con el escaneo Doctor, una facial. pregunta. Dígame. Doctor, con respecto a la anterior diapositiva, respecto al acople, o sea, usted se refiere al engrama que debe haber en lo que es el maxilar superior con el maxilar inferior, o sea, ahí debe haber lo que tiene que ver con la parte de oclusión del contacto salival, tiene que ver con un pequeño espacio ahí, o tiene que Sí, haber un tiene que ver con contactos simultáneos bilaterales, ¿eso? ¿A eso se no, refiere o no? claro, tiene que tener un contacto salival.
sea, engramas Ya, musculares correcto. es otro tema, es otra cosa. Claro, es otro tema, Aquí es exacto. netamente es un contacto salival, Contacto salival. ¿no? Salival, exacto. Que no haya ligero contacto solamente en los dientes anteriores, sí contactar caninos y sí contactar premolares y molares. O sea, con una con una oclusión posterior con el canino, se podría decir. De oclusión posterior con el canino, No, no claro, me refiero obviamente. que, Eso, me eso es lo refiero, que, claro, eso es lo que, eso es lo que se lo que indica requiere, ¿no? lo que indica la oclusión, Un- exacto. ok, sí, en una oclusión óptima. Ya dejen que el Entonces, doctor siga explicando. nosotros comenzamos a probar, hacemos mock-up al paciente y nos comenzamos a probar el diseño. Entonces, realizamos igual, guía anterior, ¿sí? Necesitamos, nosotros realizamos guía canina derecha e izquierda. Entonces, si cumple con todo lo que nosotros tenemos o hemos planificado digitalmente, ¿no? Entonces comenzamos a cambiar, proteger los dientes. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Hacer biobases, ¿ya? Entonces, comenzamos a rehabilitar cada uno de los dientes, pero primero nosotros tenemos que proteger los dientes que tienen sensibilidad, cambiar esas restauraciones que estaban mal para después ya rehabilitar en la dimensión vertical ideal al paciente. Ya es importante cambiar todo, proteger, sellar la dentina expuesta, en este caso, lo podemos hacer con IDS o con Racing Coating, con una pequeña eh, eh, resina, con un poquito de resina fluida, puede ser una resina convencional de alta carga, igual, sector anterior, pueden ser tus propias resinas o pueden ser resinas nanohíbridas que son fresadas, ¿ya? Y se cementan. Se cementan siempre, por favor, con aislamiento absoluto. Vamos por el sector 2. Las carillas, realizamos carillas palatinas. Ellos son de resinas compuestas. Han podido ser también de resinas nanohíbridas fresadas. ¿Sí? Tener una buena fuente de polimerización y si es que no la tenemos, polimerizar mucho más tiempo. Igual, aquí ya vamos cambiando por cerámicas poco a poco y cambiando por resinas, ¿no? Entonces, ya vamos respetando nosotros los sectores para poder rehabilitar, ¿no? Esto siempre es parte de nuestra planificación, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro caso. Otro caso es el típico caso que viene al consultorio, ¿no? Esta es una paciente que estoy atendiendo ya hace como 2 meses aproximadamente, ¿ya? ¿Qué nos dice? Doctor, ¿sabe qué? Ya me han terminado mi rehabilitación, pero uno de mis dientes se traba en mi labio y no me deja hablar. Ya incluso me causa herida. Y miren, ¿ah? Entonces, evaluamos, aparentemente es un paciente clase 2, ya tiene una mordida profunda. Y eso es un paciente post-ortodoncia. Ustedes ven en los incisivos inferiores ahí la huellita del bracket, que lo utilizó por 4 o 5 meses, me parece, ¿sí? Pero ustedes ven ahí, miren, está totalmente canteado, los planos están totalmente desnivelados. Cuando yo eh, hago una línea paralela, obviamente, y comienzo a ver cuán desnivelado está, el superior está 3 grados desnivelado y el inferior está 5 grados desnivelado. O sea, ¿cuál fue, eh, cuál fue el propósito de la ortodoncia? O sea, no entiendo. Miren, ¿ustedes creen que va a entrar ahí un premolar superior? Es imposible, ¿eh? Es imposible. Miren cuánto de overjet tiene. Bastante, es típico, clase 2 un paciente clase 2. Miren, o sea, incluso llega con un puente anterior de PMMA, que ya incluso por la misma fuerza el canino ya se está totalmente desgastando y tiene muy poco tiempo. Miren el retenedor, la contención fija inferior, es posortodoncia. Entonces, miren, ella llegó por eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ella se trababa mucho el canino. Entonces, ¿ve? Miren, la sonrisa, el reposo también. ¿Ven? Cómo se traba el canino, está muy vestibularizado. Y lo que sí me gusta hacer es un video, ¿no? De cómo la paciente habla, cómo la paciente se expresa.
¿sí? Porque me da muchísima información, cómo sonríe, qué dientes se expone más. Miren, miren el canino, se nota un abultamiento bastante marcado en el labio superior, más en la parte derecha. Miren, entonces ahí es algo que es muy, muy común, ¿no? Entonces, aquí ya hay un programa que se llama SmileCloud, que gracias a la inteligencia artificial nos muestra un video de el antes y después del paciente, ¿no? Miren, esto es como un diseño digital, ¿ya? Pero siempre nosotros le damos las proporciones al programa, ¿ya? Con una foto extraoral nos hace este tipo de video, ¿no? Cómo ella tentativamente puede quedar, ¿ya? Entonces, estos tipos de programas nos ayuda también mucho a tener en cuenta a qué paciente nos vamos a enfrentar también después de haberle realizado un diagnóstico, ¿no? Entonces, este caso también me pareció muy bonito. Es un caso que lo vimos con un colega de Chiclayo, ¿ya? La paciente, miren, la paciente ya le han dado de alta ya, pero no ha pasado ni 6 meses, saca consulta y pues vemos este tipo de paciente, ¿no? O sea, ahí está la huella de la prótesis, incluso tiene un remanente dentario, ¿ya? Implantes que se estaban moviendo, dientes totalmente fracturados, ¿ya? Están los implantes, ¿ve? Tenían 4 implantes, incluso le habían hecho una regeneración, 3 regeneraciones óseas guiadas que lamentablemente fracasaron, ¿ve? Solamente contacta el canino, el canino está en oclusión, nada más, el resto fluye con la prótesis, ¿no? Los demás dientes. ¿Ven? Miren, solamente el canino está en oclusión. Donde nosotros comenzamos a evaluar, miren la exposición, ya están las roscas, ustedes pueden ver el implante inferior, ya están las roscas expuestas, ya, así que ya ese implante ya está perdido, ¿no? No tiene mucosa queratinizada. Entonces, necesitamos abordar mucho, ¿no? La línea media también no corresponde a la línea media facial, ¿ya? Miren, en oclusión. Entonces, se le indica una radiografía panorámica. Entonces, es un paciente que sí no ha sido bien abordada. Este es el diseño digital, acá sí lo hice de manera personalizada, ¿ya? Y se manda a realizar el encerado digital. Ya se recibe el encerado digital con las proporciones que uno les manda. Y aquí tenemos en sí las herramientas, ¿no? Primero, foto extraoral, escaneo facial, se le indicó a la paciente una tomografía y el escaneo intraoral. ¿Ven? Miren cuánta información tengo para yo poder explicarle al paciente cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Entonces, en este caso ha sido una tomografía de campo amplio para poder llevar los cóndilos mandibulares al articulador digital, ¿no? Para mí es súper importante. Miren la gran diferencia entre la foto extraoral y el escaneo facial, ¿no? El escaneo facial eh, me da, miren, un ángulo, me da 360 grados para poder evaluar a la paciente, algo que con una fotografía extraoral me limita un poquito, ¿ven? Miren, está con el diseño ahí. Entonces, el escaneo facial a través de el programa que se llama QLON, que solamente lo tiene iPhone, que la suscripción es muy barata anual, eh, tomografías y una buena foto extraoral, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro caso clínico, este caso clínico también, miren, por no ponerse a pensar en la rehabilitación o en la planificación, miren cómo vienen los pacientes. También es un paciente que tiene menos de un año de haberse rehabilitado, pero verdaderamente se ha rehabilitado, miren, no tiene dientes posteriores, no tiene una whipla, no tiene una prótesis provisional, no hay absolutamente nada, ¿no? La paciente solamente come con los dientes anteriores
ya que los dientes, los premolares están totalmente desgastados. Ustedes pueden observar una molar inferior extruida que ya contacta con mucosa de superior. O sea, nosotros, como me dijo un docente, ¿no? En el posgrado, evitemos de ser odontólogos bomberos, ¿no? Que solamente el paciente va por, no sé, por cambiarse una amalgama, sabiendo que la boca está totalmente destruida, totalmente desgastada, y solamente hacemos eso, ¿no? Y después nos ganamos un problema porque sabiendo que el paciente eh, eh, ha tenido ese cambio, regresa, ¿no? Se le fracturó, cambió de color muy rápido, se desgastó, se rompió, o sea, pero verdaderamente el paciente necesitaba un único tratamiento. Entonces, ven, miren, ese es otro paciente muy clásico, ¿no? Que llega a la consulta. Ese es un paciente que también tiene un implante monofásico, ¿sí? Miren cómo el molar extruido está contactando con la mucosa superior. ¿Ven? Miren, ahí podemos observar que no porta ninguna prótesis provisional, ni superior ni inferior, ¿eh? No utiliza absolutamente nada. Y cuando retiro el puentecito anterior, porque ella lo sacaba muy fácilmente, retiro, me doy con la sorpresa de eso, ¿no? Ustedes ven el diente fracturado, es un diente que tiene una endodoncia, tenía un espigo, pero lamentablemente no estaba correctamente bien hecha. Miren el implante cómo está, no han hecho una regeneración ósea guiada, o sea, no han colocado un injerto óseo vestibular con una membranita para ganar mayor espacio de hueso para poder colocar un implante. Ustedes pueden ver también en implantología hay una medida estándar o una medida tentativa, cuánto tiene que tener de la distancia entre el diente y el implante o implante-implante, ¿ya? En este caso es muy poquita, ¿ya? Entonces, ve, mire cuánto necesita de tener mayor grosor óseo y es muy posible que termine mucoso, ¿ya? Miren en la radiografía. Miren cómo está el implante, por eso que se movía mucho, tenía una movilidad grado 2, solamente estaba perulizada por ese puentecito. O sea, sinceramente uno se pone a pensar cuando tengo un paciente así, ¿de qué vale haberme puesto un implante si es que no va a participar el mismo, ¿no? Si no va a estar participando con dos dientes más. O sea, es un puente sobre un implante. No encuentro el fin de haberle colocado un implante ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de otro casito también. Es un caso usual también que llega a la consulta, ¿no? Son pacientes de una complejidad eh, alta, ¿ya? Eso es una paciente de la selva que llega porque se le había salido el puente. Ya y comienzo a tomar fotos, miren, fotos frontales, derecha, izquierda, y ustedes pueden ver ahí hay una fístula en la 1.1. Sí, hay una fístula ahí. O sea, supuestamente es un tratamiento que tiene poco tiempo. Ya es un paciente que se le ha dado de alta y llegan así. O sea, verdaderamente la anatomía natural o normal es tener los dientes desgastados inferiores, o sea, premolares, incisivos. Es normal tener diastemas. O sea, ¿ven? Miren, una sola brecha. ¿Sí? Una sola brecha. Entonces, aquí quizás les faltó evaluar o recopilar más información para poder evaluar el caso de manera integral, ¿no? Aquí esos son pacientes que quizás han debido primero aumentar la dimensión vertical, hacer un mock-up, puede haberse hecho con una prótesis provisional, con PMMA, con resina impresa, con acrílico con bisacril, o sea, muchas opciones, ¿no? Entonces, aquí también, ¿ven? Miren, ha faltado, aquí ustedes pueden observar que ya hay exposición dentinaria. O sea, ¿por qué no lo sellaron? O sea, la paciente de aquí quizás es muy posible que presente una sensibilidad de aquí a un tiempo, ¿no?
Miren la molar posterior, esa amalgama, no, perdón, esa resina o esa incrustación por, por, por el tamaño, esa incrustación no tiene una anatomía definida. O sea, no, aquí falta mucha planificación, ¿no? Entonces vemos otro casito, ese es otro caso. La paciente asiste al consultorio, ¿por qué? Porque le dijeron que ella ya no quería que le gasten más los dientes de abajo, ¿sí? Así llegó la paciente, con los dientes tallados, los dientes del canino a la molar y en superior del canino hacia la molar también. Miren, ustedes ya han podido observar, los dientes han llegado tallados, pero ¿verdaderamente existe espacio para poder rehabilitar a la paciente? Miren, cuando ella abre, es un paciente compleja, o sea, es un paciente que quizás es muy posible ortodoncia, si es que no hay que nivelar los planos oclusales posteriores, ¿no? Miren, totalmente desgastados, dientes extruidos, hay un colapso posterior de mordida en el lado derecho. ¿Ves? Miren, ¿ustedes creen que van a poder colocar un puente ahí? Absolutamente no, ¿verdad? Ustedes ven eso y no. Entonces, va más allá de que el paciente pida qué tratamiento les gustaría, ¿no? Miren, en otro lado, ah, no hay nada de espacio, absolutamente nada. También ese muñón de del canino también está bien palatinizado. Yo Va a ser un poco complejo poder llevar ese canino más hacia vestibular, excepto que camuflemos con la futura cerámica o el futuro puente. Ya a la paciente se le explicó que ella necesitaba un tratamiento mayor, un tratamiento integral, porque esos dientes eh, creo que los tres dientes estaban vitales, un diente estaba con endodoncia, o sea, el premolar inferior, el premolar inferior que ustedes pueden ver en imagen, y obviamente que ella ya sentía un poquito de sensibilidad, pero su odontóloga le dijo que no le había colocado nada porque necesitaban desgastar un poquito más y ella no quería, ¿no? Entonces, miren, con las fotos ustedes les pueden explicar al paciente cuál es el límite, ¿no? O sea, eh, uno puede quizás poder intervenir lo que el paciente tiene pensado, pero, o sea, no es lo correcto, ¿no? No tenemos espacio, no tenemos absolutamente nada aquí para poder rehabilitar a la paciente, ¿no? E incluso le ha faltado un poquito más de preparación. Aún así, nosotros preparemos más, vamos a exponer dentina, mucha dentina, hay que sellar y ese puentecito no me va a durar mucho tiempo, ¿no? Y es muy posible que todos los dientes hayan ido a endodoncia, ¿no? Miren, entonces aquí incluso el espigo ha quedado expuesto, un espigo no puede quedar expuesto, ¿sí? Porque ya el espigo viene sinanizado, hay que cubrirlo con resina compuesta, ya sea flow o sea resina así en tubo, ¿no? Entonces, aquí es este casito, ¿ven? ¿Se acuerdan el casito que les comenté? ¿Ya? Vamos aquí con las fotos extraorales, siempre con fotos extraorales en sonrisa, ¿ven? La paciente no expone mucosa, no expone encía, no tiene una sonrisa gingival, no tiene una sonrisa alta, entonces es positivo para nosotros, ¿no? ¿Ven? Miren, y aún así el plano está totalmente canteado. ¿Ven? O sea, solamente el odontólogo tratante de la paciente se ha enfocado en la parte anterior nada más, pero no se ha puesto a pensar si es que la paciente va a realizar una guía anterior correcta, una guía canina derecha-izquierda de forma correcta. Miren cómo tiene el provisional de la 2 miren, totalmente no está igual que el otro lateral. Así que igual nosotros comenzamos a tomar fotos y evaluar. Comenzamos a tomar fotos si es que la paciente
presentaba interferencias o contactos acompañantes. Bien, miren ahí, totalmente inflamadas las encías porque es un puentecito, no se podía higienizar bien, no entraba el hilo dental ahí, así que era un problema, ¿no? Era un problema. ¿Ven? Otro dientecito dientes fracturados, dientes totalmente desgastados. Lo primero que hice con la paciente fue aislarle la boca y poder sellar esa dentina. O sea, no quiero que se siga exponiendo la dentina. Quiero que protegerla, ¿no? Igual, ¿ven? Lo que les comenté anteriormente. Sí, ahí está el implante. Miren esa endodoncia, ese espigo. Al final ese diente rehabilitar, se pudo rehabilitar porque lo derivé con el endodoncista y me dijo que sea muy, muy cuidadoso eh, al momento de extraer la coronita, ¿ya? Igual, diseños digitales. Este diseño personalizado es bastante bonito. O sea, lleva más tiempo, pero te ayuda a entrenar mucho, ¿no? Algo que con SmileCloud también es muchísimo más rápido con SmileCloud, pero el hacerlo uno mismo te entrena para poder pasar al siguiente programa, ¿no? Como el SmileCloud, porque ahí te vas dando cuenta que necesitas ajustar, ¿no? Mayor altura de los incisivos, hay que mejorar los ejes de los incisivos o de los caninos, de los laterales, ¿ya? La paciente cómo va a quedar estéticamente, si es que ya mejoramos la parte de los bordes incisales, si es que ya todo está totalmente paralelo, ¿ya? Entonces, y uno comienza a pensar en sí en la planificación. O sea, si la planificación está ok, la parte de los provisionales va a estar ok también, ¿no? Miren este caso también, este caso que me ha llegado. O sea, ¿por qué el paciente llega así? Es un paciente de 72 años. Miren cómo está. Totalmente desgastado los dientes. Ya tiene un poquito de quelitis angular por la pérdida de la dimensión vertical. ¿Ya? Miren, está bastante, la línea nasogeniana bastante pronunciada, la parte labial también, y ustedes pueden observar cómo el labio trata de meterse con el labio superior, está como si es que estuviera succionando el labio inferior, ¿no? Es por la pérdida de la dimensión vertical, porque ya no hay masa dentaria. ¿Ven? Miren cuando sonríe, totalmente desgastado, totalmente desgastado. Entonces, él me comenta que ha asistido también a un odontólogo y le ha dicho que va a hacer endodoncias a todos los dientes y le va a colocar coronas a todos los dientes. Ahí uno se pone a pensar, ¿es correcto el tratamiento? Sí, puede ser un plan de tratamiento, puede ser, o sea, no es que esté mal, sino que puede ser. Solamente que hay otros planes de tratamientos que pueden ser menos invasivos, menos agresivos y que me puedan dar un resultado a la larga mucho, o sea, mucho más estético y duradero, ¿no? Miren, miren cómo está totalmente desgastado, totalmente desgastado. Ya hay dentina expuesta. Eh, ¿Qué más? El paciente no sentía sensibilidad ya por la edad, ya la cámara pulpar y toda la pulpa ya se comienza a alejar un poquito más del techo cameral, miren, al momento que ocluye, ¿sí? Por eso que es evidente la quelitis angular bilateral. Miren aquí, entonces, aquí sí, ustedes, si les llega un paciente así, en primer lugar, necesitamos escanear la boca, hay que escaneo facial, una radiografía panorámica es importante, radiografías periapicales a los dientes que nosotros veamos que necesitamos mayor definición. Otra cosa también es que por el diseño es muy posible que este paciente vaya a un alargamiento o una ganancia de corona clínica.
¿sí? Es muy posible que ya hay que hacer un remodelado óseo ahí, una osteoplastía, una gingivectomía también. ¿Por qué? Porque miren, el canino del lado izquierdo, él es el que va a mandar toda la parte de los cénits de los dientes para que se vea estéticamente bien, ya que si nosotros trabajamos en esa altura de los cénits, va a quedar bastante, no va a quedar agradable, ¿no? A la vista. ¿Por qué? Porque un diente está más grande que el otro, ¿no? ¿Ven? Miren el desgaste total que él tiene. Otra cosa también que el paciente es fumador. El paciente fuma una cajetilla, media cajetilla de cigarros, o sea que son 10 cigarros al día. También es otro problema que necesitamos abordar ahí porque eh, es muy posible, los pacientes fumadores, cuando se someten, por ejemplo, a tratamientos de resina compuesta, es muy fácil que se pigmenten, o sea, hay que darle mantenimiento muy seguido, ¿no? Algo que con cerámica no va a pasar, ¿no? Obviamente, pero con cerámica va a aumentar mucho el costo del tratamiento, ¿no? ¿Ven? Miren, una foto lateral izquierda, pero a pesar de todo eso, él como que mantiene un plano, ¿no? O sea, no hay dientes, o sea, hay extrusiones dentales, pero no son tan marcadas como en la paciente anterior, ¿no? ¿Ve? Miren, tienen endodoncias que ya no, miren ahí, el inferior. Esa es una imagen bastante bonita de cómo cuando no se rehabilita a un paciente una edad determinada puede terminar así, ¿no? O sea, y a pesar de que está desgastado el diente, está desgastado toda la gran mayoría, o sea, aún me queda un poco de esmalte residual para yo poder eh, adherirme ahí. O sea, todo se puede hacer con adhesión. Todo se puede hacer con adhesión. Hay que sellar la dentina y poder sellar la dentina, obviamente, y tener adhesión a través de el esmalte, ¿no? Miren, hay endodoncias expuestas, hay gutapercha expuesta, ¿sí? Miren el maxilar inferior. Entonces, miren, a pesar de, ese es el típico caso que a pesar de que el diente ha perdido, el paciente ha perdido dientes posteriores, miren el grosor de la tabla, ¿no? Igual con la vestibular, es bastante gruesa, ¿no? Parece como si que el paciente se hubiera injertado y hubiera tenido una regeneración ósea, pero no, o sea, es su propia, tiene un hueso bastante grueso, ¿no? O, ¿qué quiere decir? Que las extracciones que le hicieron a él, a pesar de que se los hicieron hace mucho tiempo, evitaron, o sea, no rompieron tabla, han sido muy cuidadosos al realizar las extracciones, ¿no? Entonces, si es que este paciente optaría por un tratamiento de implantes dentales, genial, o sea, ahí, pero obviamente uno puede observar esta imagen, pero tomográficamente es muy distinto, ¿no? Así que siempre hay que tener un examen a la mano. ¿Ven? Miren su radiografía panorámica, ¿sí? Su radiografía panorámica, excelente resolución, está muy definida. CEDIX nos brinda una alta resolución y definición en las imágenes, ya sean radiográficas o tomográficas, así que me da mucha información, ¿no? O sea, no tengo que estar adivinando qué puede ser o no, sino que a mí me da una imagen muy clara y por ende tengo un diagnóstico más preciso, ¿no? Usan diferentes radiografías, ¿sí? Ahí por la gutapercha expuesta, aquí también dientes anteroinferiores. Y como ustedes pueden observar aquí, ya, como ustedes pueden observar aquí, aquí está el antes y el después del encerado. Miren, con una sola foto podemos tener el antes, el durante y el después, ¿no? Porque yo digitalmente puedo quitar dientes, volver más transparentes los dientes, eh, y el paciente pues se puede ver antes de poder iniciar en un tratamiento rehabilitador, ¿no? Entonces, entra el programa que se llama SmileCloud, que gracias a la inteligencia artificial, después de nosotros haber aprobado y haber realizado el diseño, eh, eh, tenemos ese resultado, ¿no? Aquí está, ¿ven? Miren, o sea, es
otro paciente, es otro paciente. Entonces, este programa, aparte de tener aparte de darnos a nosotros mucha información y también fidelizar con el paciente un tratamiento, es con respecto a la parte de vender el tratamiento, porque nosotros vendemos tratamientos, es bastante bueno, ¿no? Porque el paciente se ve cómo puede quedar simplemente con una foto, pero detrás de esa simple foto hay mucha planificación, hay mucha comunicación con el laboratorio. El laboratorio también tiene que ser un laboratorio bueno para poder ultimar detalles y que todo quede bastante bien, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya, así me envió el laboratorio el diseño. Obviamente que esto se imprime en resina. Usualmente yo les digo que impriman a 25 micras porque la textura es bastante finita, muy distinto a otros laboratorios que imprimen en 100 micras, que también es bueno, solamente que la textura no es tan fina. Entonces, aquí va otro caso. Miren este casito, es el último casito que les muestro y después vamos a poder discutir algunos casos clínicos también que ustedes puedan consultar. Miren, esto es un caso que se llevó con mi amigo Alberto Ríos, implantólogo. Es un caso que la paciente tuvo 3 años y en 3 años a la paciente, bueno, se le fracturó los tres puentes, uno superior y dos posterior, uno superior y dos inferiores de ambos lados. La paciente solamente mordía con los dientes de adelante, igual no se sentía bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? También sentía sensibilidad, perdón, ella sentía que se le movían los dientes de adelante. Miren cómo está, no hay un sellado ideal del material restaurador o rehabilitador con la encía, ¿ya? Entonces, estos casos son típicos en pacientes que son ya de alta complejidad, ¿no? Que, o sea, realizan tratamientos directos con resina compuesta, hace un tratamiento mixto entre resinas y cerámicas, y ese es el resultado, ¿no? O sea, se puede abordar con cualquier material, pero si es que nosotros no sabemos cuál es la condición del paciente, nosotros podemos cometer un grave error al tener este tipo de tratamientos, ¿no? O al llevar este tipo de tratamientos. Entonces, nosotros no podemos dejar a los pacientes así. Entonces, ¿qué haríamos si es que nos llega un paciente de esas características, ¿no? O sea, aquí hay mucho que pensar. Necesitamos nosotros mucha información con fotos extraorales, fotos intraorales, el escaneo facial que actualmente, como yo les vuelvo a repetir, se puede hacer en QLOM, en un programa bastante económico y que nos ayuda muchísimo. Podemos hacer el diseño de SmileCloud, tener un video gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, miren, ahí hay, bueno, el espigua que está ahí cubierto con resina compuesta, pero sinceramente no hay una planificación en sí, ¿no? O sea, yo no veo aquí cuál ha sido el fin de ese tratamiento. Porque usualmente, ¿qué es lo que hacen? Solamente retiran las amalgamas, hacen unas preparaciones para coronas y solamente colocan lo que el paciente les pide, ¿no? Pero sinceramente va más allá, ¿no? Va más allá. Miren, en la parte oclusal, eh, miren solamente en 3 años cómo ha fracturado la cerámica del metal, ¿no? En 3 años. En amolar del puentecito que ustedes pueden ver en pantalla, no hay un sellado, ya se rompió el sellado, o quizás nunca hubo sellado y lo cementaron así, ¿no? Al paciente, como no le dolía nada porque ese diente tiene endodoncia, genial, no hay ningún problema y listo, ¿no? O sea, al paciente no le enseñas a higienizarse,
solamente ella quiere verse bonito o todo ok en la parte anterior nada más y ustedes pueden volver, ustedes ven obviamente aquí nuevamente espigos expuestos. Los espigos no deben de quedar expuestos, siempre tienen que estar cubiertos con resina compuesta. ¿Por qué? Porque los espigos ya vienen silanizados, ¿ya? Miren abajo también, o sea, a diferencia del paciente que les he mostrado anteriormente, miren la mucosa cómo está. La mucosa es bastante delgadita, ¿no? Y por tomografía se observa más delgado todavía, o sea, el hueso termina casi en filo de cuchillo. Entonces es muy posible que hayan sido extracciones traumáticas o el biotipo óseo de la paciente haya sido muy delgado, ¿no? Igual, miren abajo, tres espigos expuestos, ¿no? Los espigos no tienen que quedar expuestos. Miren cómo está el antes y después de una buena planificación con un tratamiento de implantes dentales, en este caso se abordó con PF1, ¿no? El PF1 es como unos puentecitos sobáticos, pero ya desde la implantología, ¿no? Manejar un buen perfil de emergencia, un buen perfil de la mucosa. La paciente ha pasado por dos cirugías de mucosa, así que ese es el resultado, ¿no? Un resultado bastante bonito, siempre con planificación. Miren cómo, a pesar de que en la foto aquí, ustedes pueden observar aquí, ¿ven? Hay en esta foto frontal, por ejemplo, el lado izquierdo está más elevado que el lado derecho. Entonces uno ya comienza a pensar en qué tipo de rehabilitación o qué es lo que voy a revisar, o qué es lo que voy a hacer, si es que rehabilito con implantes o rehabilito con una PPR o rehabilito quizás con un puente, ¿no? En este caso sí fue un PF1 y un PF2 también, y tratar de poder evaluar. Ustedes también observan en pantalla en esa sonrisa que los ejes de esos dientes no son los adecuados, ¿no? Porque todos van hacia el lado izquierdo, ¿no? Se ha fracturado también ahí el ángulo mesial del lateral y obviamente que ustedes observan que el lateral, o sea, el 2-2 está más abajo que los dos centrales, ¿no? O sea, eso no debe de ocurrir porque se sabe que los laterales tienen que estar de 0,5 a 1 milímetro más hacia apical que los eh, incisivos centrales y caninos, ¿no? Miren esta gran diferencia, ¿ven? Miren cómo la gran diferencia entre un tratamiento y otro, ¿no? Entonces, para mí, ¿ves? Miren, el antes y el después, ¿no? Y abajo, obviamente, que la paciente tiene un material provisional, ya la paciente va a ser operada va a ser operada de una regeneración ósea guiada de ambos lados para que pueda colocarse 4 implantes y ya esto nos va a demandar un tiempo bastante prudente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia nada más, esperar 6 meses de la regeneración para poder colocar los implantes. Actualmente ya son guiados, me parece que son más exactos, ya ahorita con la tecnología, con la parte de los escaneos intraorales, con la tomografía, e incluso ya con el escaneo facial, vamos a hacer un match para que nosotros podamos tener una mejor determinación de cada paciente, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna pregunta, algún caso clínico? Algo que abordar, algo que me gustaría poder volver a recalcar es la parte del cuadrito, que para mí en una primera instancia se me hizo un poco complejo, pero relativamente no es complejo, ¿no? Aquí les voy a explicar un poquito, ¿dónde está? Aquí les voy a explicar un poquito, miren.
A ver, esta clasificación en sí se divide en sí, existen tres tipos de pacientes. Pacientes para mantener, modificar y redefinir. Pacientes para mantener, lo pueden hacer cualquier odontólogo, ¿no? Cualquiera. Aclaramientos, un bordecito, una carilla con resina, algo. El paciente es óptimo, ¿no? Por ejemplo, es un paciente post-ortodoncia, paciente que tiene eh, todo ok, todo ok, tiene muy buen acople, realiza guía canina derecha-izquierda de manera ok, no hay interferencias, hay una buena guía anterior, hay un buen sobrepaso horizontal y vertical, todo está muy bien, ¿no? Pacientes para modificar ya se vuelve complicada un poquito la cosa, ¿no? Un paciente que le faltan dientes, pacientes que hay que utilizar incluso hasta articulador, y pacientes para redefinir es un paciente que ya es de una complejidad mayor, ¿no? E incluso este cuadro nos ayuda a pensar y decir, ¿verdaderamente estoy preparado para yo abordar este tipo de casos o prefiero derivarlo a un especialista, ¿no? Eh, Miren, en sí, aquí está, aquí les voy a volver a mostrar esto. Paciente para mantener, típico, posortodoncia, ¿ya? En sí, aquí dividimos dientes anteriores y posteriores. Aquí vamos a ver dientes anterior y posterior, es de grupo uno, o sea, para mantener, es posortodoncia, o sea, si él quiere hacerte un aclaramiento, recorte gingival, un bordecito, algo, que lo hago, porque todo va a funcionar. Acá no va a fracasar absolutamente nada. Acá todo lo que pongas va a funcionar mucho tiempo, ¿no? Paciente de grupo uno. En este caso, por la fotografía vemos que es un A1, ¿no? Entonces, dientes anteriores para mantener. Aquí algo más complejo, ¿no? Si nosotros medimos la distancia de canino a canino entre derecha e izquierda, de los dientes del central canino, derecha e izquierda, no vamos a tener la misma proporción, ¿no? Porque ahí hay un diastema. ¿Y por qué se ha generado el diastema? Nosotros necesitamos evaluar si es que hay interferencias, si el paciente ha tenido quizás un diente deciduo, que se lo han extraído muy poco, o ha sido posortodoncia, o quizás ha tenido una lesión ahí endoperiodontal, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Quizás tiene un hábito. Entonces, este paciente, en este caso, vemos, tiene bordes incisales desgastados, más no caras palatinas, ¿ah? Más no caras palatinas. Entonces, se clasifica en un paciente anterior para modificar, ¿no? Lo podemos hacer con articulador, tomamos unos moldecitos, enceramos para ver todo ok. ¿Por qué? Porque en la parte posterior ustedes pueden ver el plano oclusal posterior de manera ok, ¿no? No hay dientes extruidos, a pesar de que en el lado inferior izquierdo tiene un provisional que no está tan agradable, pero cumple la función. ¿Por qué? Porque no ayuda a que los dientes superiores no se extruyan, a pesar de que estéticamente no sea tan agradable, ¿no? Entonces, esto es un paciente que lo puedo rehabilitar de manera confiada, ¿no? Porque sé que no va a fracasar, pero siempre y cuando siempre y cuando Cere, ok, tenga una buena planificación y sobre todo evaluar los contactos, ¿no? Guía canina derecha, izquierda, guía anterior, quizás hacer una pequeña menoplastía en los laterales, ¿ya? Entonces, muy bien. Y es muy distinto a esto, pues. ¿Ven? Es muy distinto a esto. Esto sí es algo más complejo en los dientes anteriores. O sea, no hay dientes anteriores, que es sí lo catastrófico, y mucho más, no hay caras palatinas eh, en buen estado, ¿no? Recordar que las caras palatinas desgastadas son tan catastróficas como si es que como si es que el paciente no tuviera dientes anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos hacer guías, pues. Si es que tienen totalmente desgastadas las caras palatinas, ¿cómo vamos a saber si es que el paciente hace buenas guías? ¿Cómo vamos a saber cómo vamos a saber si los dientes inferiores necesitan
aumentar de tamaño. Podemos aumentar bordes incisales, ¿no? Todo bonito, pero está bonito, precioso el paciente, ¿no? Pero cuando comienza a hacer las guías, doctor, ¿sabe qué? Se me rompió la resina a los 2 meses, 3 meses. Ay, ¿ves caras palatinas superiores? Wow, totalmente desgastadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no ayudan. O sea, los rebordes marginales, las crestas, perdón, necesitan tener un grosor y eso nos ayuda a tener una mejor desoclusión, ¿no? Ahora, aquí terminamos con los dientes anteriores y ahora vamos con los dientes posteriores. ¿Cómo tenemos los planos? Miren, los planos totalmente inclinados. En la parte anterior, miren, podemos mejorarlo, sí, pero miren la parte posterior. O sea, podemos colocar algo ahí. Quizás este paciente sea para ortodoncia, ¿no? Quizás indicarle una tomografía y derivar con ortodoncia. Ese es un paciente P2, o sea, es un paciente que los planos están totalmente alterados, ¿sí? Que no podemos nosotros intervenir o hacer, por ejemplo, una corona o una indirecta posterior. ¿Por qué? Porque todo lo que coloquemos ahí es muy posible que se fracture, es muy posible que se salga, ¿no? Miren los dientes, los molares superiores están mesializadas, ¿ya? Quizás esa es una segunda molar porque ha perdido la primera molar. Y miren aquí, ya esto sí es más complejo porque no tenemos nosotros una idea de cómo quizás han sido sus planos oclusales posteriores del paciente. Miren la primera imagen posterior en P2 y miren el P3, es totalmente distinto, ¿no? A pesar del P2 esté todo mesializado, pero tengo dientes posteriores. O sea, a cambio el P3 no tengo dientes posteriores eh, y obviamente yo necesito manejarlo de una manera correcta, si es que no, con articulador, obviamente, ¿no? Con articulador ajustable, aumentar la dimensión vertical para evaluar cómo está todo, ya, evaluar también caras palatinas. Ven que esta clasificación es bastante sencilla, ¿no? Entonces, quizás los colegas que recién han egresado, eh, quizás pueden ya con esa clasificación evaluar cuál es el límite, ¿no? Quizás yo necesito prepararme quizás para una especialidad o hacer un curso, un diplomado, o un curso de perfeccionamiento, ¿no? Eh, o quizás es muy típico de los colegas que hacen cursos, ponen una carilla por ejemplo, en un paciente A2 y al final se le fractura una vez, 2 veces, 3 veces la carilla de resina. Dicen que las resinas son malas para hacer carillas, después cambian por carillas de cerámica, duran un poquito más, se chipean, o sea, se chipean, o sea, se fracturan, ¿no? Entonces, verdaderamente el material es malo o quizás uno no se puso a pensar un poquito a qué paciente me estoy enfrentando, ¿no? Ahora, ¿ven? Todo eso es P1. ¿Por qué? Porque P1, ¿por qué? Posterior P1, porque todo está ok, el plano oclusal está muy bien, ¿no? Es muy distinto al P2 y al P3, el P2 tiene los planos posteriores totalmente canteados o desnivelados, y el P3 los puede tener de esa misma manera o simplemente no los tiene, ¿ya? Entonces, como les dije, hay ciertos niveles de complejidad. ¿Ya? Y aquí sí, este cuadrito, perdón, este cuadrito para mí es muy, muy fácil, es muy completo, es muy complejo también, y es muy completo. Complejo me refiero en que me da a mí todas las herramientas e incluso me da el orden para yo poder abordar cada caso, ¿no? Podemos tener un paciente que tiene los dientes anteriores A1 y tener los dientes posteriores en P3, sí se puede, miren ahí. Entonces, si existe el paciente A1, o sea, que tiene los dientes óptimos, hace buenas guías anteriores, todo perfecto, muy bien, y quizás le faltan dientes posteriores, quizás le faltan premolares y molares. Automáticamente se convierte en un paciente A1, ¿ya? Y P3, porque no hay dientes, no hay plano cruzal, o sea, hay que aumentar la dimensión vertical quizás para poder compensar, o también podemos tener un paciente A3
y P1, por ejemplo, ¿no? Totalmente desgastado, quizás no hay uno o dos dientes anteriores o no hay canino, pero atrás está totalmente ok el paciente, ¿no? Así que eso son tipos de pacientes que pueden venir al consultorio, ¿no? Lo que me dijeron a mí es que el colega quizás puede abordar un caso hasta modificar, o sea, un paciente de una, de una, de una, de un abordaje regular, ¿no? De una complejidad media, pero no, sinceramente, particularmente no soy de pensar así, porque un colega, a pesar de que no tenga una especialidad, puede hacer casos complejos, siempre y cuando tenga bien en claro los fundamentos de la oclusión, tenga bien en claro los fundamentos de la desoclusión y poder obtener herramientas para que lo ayuden, ¿no? O sea, como radiografías, tomografías, encerado. Y aquí es mucha comunicación con el laboratorio, ¿no? La planificación es muchísima comunicación con el laboratorio. El laboratorio para nosotros es parte del equipo, es parte de un equipo de trabajo que busca un fin, y el fin es la satisfacción del paciente, uno, en funcionabilidad y segundo, en estética, ¿no? Que funcione bien y que se vea bien. Ya el laboratorio o la parte del técnico no está alejada de nosotros, o sea, no estamos divorciados en nada, o sea, al contrario, es parte del equipo. Así que tenga mucha comunicación con el laboratorio, porque el laboratorio incluso eh, nos va a enseñar bastante en ese tipo de casos que son ya de una complejidad moderada a alta complejidad, ¿no? ¿Qué más? También tener en cuenta cada tipo de ítem de aquí, ¿no? Extraoral, intraoral, y sobre todo esta clasificación, ¿no? Esta clasificación, esta sectorización de trabajo que es bastante bonita, la vuelvo a repetir, siempre dientes, empezamos por dientes anteroinferiores, de canino a canino inferior. ¿Por qué por anterior? Porque por anterior nosotros vamos a tener la nueva dimensión vertical, vamos a realizar guías, por ejemplo, guía anterior, guía canina, ¿ya? Vamos a ver también el overbite, overjet, que es importantísimo, la desoclusión de cada una de ellas, ¿ya? Todo eso necesitamos evaluar, por eso que siempre comenzamos por dientes anteroinferiores, después por dientes anterosuperiores, pero por la cara palatina. Ojo, cara palatina, no vestibular todavía, cara palatina. Después después vamos por abordando los dientes posteriores superiores, después los dientes posterior inferiores y después volvemos a subir, ¿ya? Subimos en las caras en las caras vestibulares de los dientes anteros superiores. ¿Por qué? Porque a veces nosotros rehabilitando las caras palatinas, pueden ser con resinas nanohíbridas, con incluso nosotros mismos las podemos hacer con resina compuesta, el paciente queda satisfecho, ¿no? Hay veces son pacientes que tienen los dientes no tan policromáticos y son casi de un mismo tono y nosotros le atinamos al tono, ¿no? Según los colorímetros y todo ello, el tipo de cemento y todo ello, le atinamos al color del diente y no es necesario hacer carillas o hacer una restauración vestibular, ¿no? Por eso que siempre se deja en stand-by la parte la parte vestibular de los dientes anterosuperiores, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta? Doctor, Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. dime. ¿Qué tal? Mire, en el caso de cuando se quiere trabajar con carillas palatinas, ¿cuál sería la secuencia en este caso en el trabajo por sectorización? Bueno, en sí,
las carillas palatinas son súper importantes. ¿Por qué? O sea, la secuencia en sí es, primero, nosotros vamos a enfilar o encerar los dientes anteroinferiores. Vamos a ver las proporciones, hay que darle el plus del canino. ¿Qué es el plus del canino? Que el canino esté de 0,5 a 1 milímetro más arriba que los incisivos inferiores, ¿no? Si es que los incisivos inferiores están con la dentina expuesta, también hay que sellarla, hay que reconstruirla. En el encerado, ¿ah? Después nosotros vamos ya a las caras palatinas. Nosotros no podemos hacer primero caras palatinas y después los bordes o la reconstrucción de los dientes anteroinferiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es que nosotros damos mayor volumen palatino, ya nos puede quitar espacio para poder restaurar los dientes anteroinferiores, ¿no? Ahora, este protocolo en sí, para realizar carillas palatinas, ya estamos hablando de un paciente para restablecer, o sea, un paciente que tenemos que aumentar la dimensión vertical. Por eso que nosotros necesitamos compensar ese espacio con carillas palatinas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Exacto, doctor. O sea, en el caso que el paciente tenga desgaste, mejor dicho, o sea, puede ser un paciente bruxómano por rechinamiento o apretamiento. Básicamente, los pacientes que tienen un desgaste o alguna afectación palatina anterosuperior son Ya. por pacientes que tienen alguna alteración por erosión, ¿no? Por erosión, Erosión, básicamente es por erosión. erosión. Así Claro, es, erosión. Sí. claro. Ya, doctor. También Gracias. los bruxistas también, pero en sí hay bruxómanos que son, por ejemplo, diurnos, que tienen algunos desgastes de bordes incisales, pero las caras palatinas los tiene totalmente intactas, así que solamente es reconstrucción de los bordes, nada más, ¿no? Ellos sí realizan guía anterior y guías caninas de manera óptima. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. El caso que mostró, no recuerdo el número, pero era un paciente, señor mayor, que tenía tricción de todos los dientes, mantenía el mismo plano, pero dijo usted que una colega le había planteado hacerle endodoncias, todos los dientes. Usted dijo que había otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Entiendo que la doctora quiso hacer, supongo, ese caso, hacer endodoncias y Ajá. hacerle pernos, hacerle coronas, toda una rehabilitación integral. ¿Cuál es la otra opción? Porque comentó usted que había otra manera de, de rehabilitar aprovechando el esmalte residual de los dientes. ¿Cómo sería el procedimiento en ese caso? Claro, a ver, mencioné que ese tipo de plan de tratamiento es correcto, ¿no? Porque es correcto, es viable endodonciar todo, espigo y corona a todos los dientes, ¿no? La otra manera es ser aditivo, ¿no? La adicción existe. Aquí nosotros necesitamos evaluar primero nosotros necesitamos realizar el mock-up, cómo el paciente se desempeña con la planificación o con el diseño del encerado que nosotros hemos realizado, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, se ha podido rehabilitar con circonio, haciendo preparaciones verticales. Hay que reconstruir esos remanentes dentarios que quedan ahí, pero antes derivar a periodoncia para poder tener una mejor estética de la mucosa, ¿no? Porque usted puede ver ahí el canino del lado izquierdo, no se ha desgastado mucho, así que ese va a ser el cenit que quizás utilicemos como referencia para todos los dientes, ¿no? Para todos los dientes anteriores, ¿sí? Y quizás nosotros nos vayamos hasta premolares. Así que eso sería la otro plan de tratamiento, no ser 100% aditivos. Con respecto a los dientes inferiores y superiores, siempre, miren, las caras, ahorita les voy a mostrar eh, eh,
las fotos sublusales, por ejemplo, en esa foto, primero obviamente tengo que evaluar la radiografía, si es que no hay alguna alteración en la pulpa o algo, y sello la dentina. Aíslo, aislamiento absoluto, puedo utilizar diferentes sistemas adhesivos, puedo utilizar Total Edge o Self Edge o un adhesivo universal. Ahí ya voy a decidir si es que hago IDS o Racing Coating y después ya yo comienzo a realizar las preparaciones que van a ser muy, muy mínimas, ¿no? Primero reconstrucción y después preparación. Voy a preparar sobre la reconstrucción. Obviamente, si es que yo voy a preparar el esmalte, va a ser muy, muy poquito, ¿no? Porque recordar que una adhesión en esmalte es mucho mejor que una adhesión en dentina, ¿no? Y aún así, si es que nosotros sellamos la dentina, como dijo Nakabayashi, sellar la dentina es como tener un esmalte artificial. Así que también nosotros nos podemos arenar, podemos adherirnos también en una dentina sellada, ¿no? Entonces, eso también sería, yo, si es que el paciente, aún el paciente está en stand-by, que ha viajado, ese sería mi plan de tratamiento, ¿no? Todo aditivo, con implantes o sin implantes, pero lo primero siempre es provisionalizar, ¿no? Así como está, provisionalizar, que el paciente se acostumbre a la nueva dimensión vertical. ¿Para qué? Para ver si es que el paciente refiere que quizás tenga un dolor articular, ¿sí? Porque es importante, porque siempre es importante provisionalizar porque quizás algunos pacientes no se acostumbran a la nueva dimensión y hay que hacer algunos ajustes o quizás disminuir un poquito más ese aumento de dimensión que nosotros hemos realizado en el articulador, ¿no? Doctor, ¿Alguna disculpe. otra pregunta? Sí, disculpe. Ahí se tendría que hacer una gingivectomía para poder mejorar todo o nivelar los cenits de los dientes y ganar también a la vez un espacio biológico para Correcto. tener mejor muñón de rehabilitación y ahí, justamente, ¿no? Para mejorar los Yes. cenits y tener más o menos a la altura del canino guía del lado izquierdo con una Perfecto, muy bien, doctor. gingivectomía y se podría también aumentar la dimensión vertical hasta cuánto ahí. Ahí vale poner un Jeep de Lucía para determinar mi nueva dimensión vertical o cómo yo logro Claro, determinar mi dimensión vertical. ¿Hasta cuánto en podría sí, aumentar mi dimensión vertical? por la literatura nos dice que nosotros podemos aumentar hasta 5 milímetros de la dimensión vertical, ¿no? Pero lo que yo hago en sí es agarro resina y reconstruyo. O sea, lo que yo hago en sí, hago el índice de Willis. ¿Sí? Índice de Willis la medida va desde el canto externo del ojo hasta el borde del labio y Ujú. después desde subnasal hasta la parte inferior del mentón. Eso es la Perfecto. medida de Willis. La Ah, ya. medida de Willis superior tiene que Ujú, ser igual a la inferior, pero si está ujú. disminuida, yo puedo, imaginemos que la superior es, no sé, 65 y la de Ya. abajo es 61, entonces Ujú, yo puedo aumentar 4 milímetros para que el tercio medio esté ujú. compensado. Perdón, el tercio inferior esté compensado Ajá. según la medida del tercio medio. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, Ujú. el índice de Willis para mí también es un indicador importantísimo para poder abordar ese tipo de casos. Ojo, una vez que yo ya tengo el índice de Willis que es tentativo, yo le doy proporción de los 4 milímetros realizando restauraciones con resina, con la resina que tengo en el consultorio, con la que menos uso, y comienzo a realizar dientes según la proporción de cada uno, ¿no? O también lo que puedo hacer es medir de cenit a cenit con los 4 milímetros y ahí yo voy compensando, ¿no? Para tener ahí un stop anterior para poder escanear o poder tomar mi registro intermaxilar, sea con escaneo o sea con siliconas o con lo que tenga o con un material de registro que tenga en el consultorio, ¿no? Doctor,
para reconstruir los muñones, porque habló de reconstruir los muñones y puedes hacer es un sellado dentinario, creo. ¿Con qué resina lo hace o cómo lo hace? Y después, ¿qué estaría haciendo? ¿Carías directas de resina compuesta? ¿Cómo haría eso? No, claro, en este caso va a depender mucho de lo que, a ver, si yo sello, en primer lugar tengo que sellar la dentina, tengo que protegerla. Mm, Después de la cirugía anterosuperior, ujú, reconstruyo con resina. Una resina, a mí me gusta trabajar mucho con HRI Miserium. Me gustan las resinas dentina. ¿Por qué? Porque es un sustrato favorable para mí. No me gusta hacer reconstrucciones, va a depender, pero en sí, en este caso, no me gustaría, o no, yo no abordaría este caso o reconstruiría con resinas de esmalte, porque son translúcidas, ¿no? claro, Yo optaría por resinas dentina, por ejemplo, opatas, opatas. Ujú, UD3, UD2 en HRI Miserium de la marca, ¿no? Y yo voy reconstruyendo. Y como usted dijo, que obviamente el periodoncista me va a nivelar el ujú, diente y yo voy a ganar más corona clínica. Entonces ujú. eso es mucho más beneficioso, ¿no? Quizás ya no voy a aumentar tanto la longitud del diente, sino que ya en vez de aumentar la longitud del diente, obviamente voy a aumentar un poquito, pero no tanto como yo tenía pensado si es que partiese desde ese punto, ¿no? Desde ese cenit. ¿Sí me dejo entender? Claro, doctor. Así es. Otra resina, porque no conozco la que mencionó algo, otra conocida que también lo pueda usar para reconstruir los muñones, porque entiendo que vamos a reconstruir muñones y después hacer, las, Sí, sí, las podemos hacer restauraciones. cerámicas, por ejemplo, cerámicas. Podemos Ujú, hacer también resinas inyectadas, que para mí las resinas inyectadas o indexadas ujú, no son un tratamiento definitivo, sino un provisional a largo plazo. Yo no los tomo así. Quizás otros colegas lo tomarán como un tratamiento definitivo, pero yo no. Por muchas cosas, ¿no? Uno, las resinas inyectadas son monocromáticas, es un solo color, y si sí, tengo un solo diente de un sustrato un poquito desfavorable a todos, ese es el diente que se va a notar, me va a jalar un poquito el ojo, ¿no? Una variación de color ahí. A cambio, incluso con resinas compuestas ya que yo mismo las puedo hacer, yo puedo como que camuflar eso también, ¿no? En este caso camuflar, yo claro, optaría por cerámicas, ¿no? Optaría por cerámicas. ¿Por qué? Porque el paciente es cerámica. fumador. El paciente es fumador. Entonces, si es que Ujú, yo opto por resinas, ya sea resinas fresadas, como una resina nanohíbrida fresada, lamentablemente los va a pigmentar muy rápido. Porque el paciente consume, o sea, fuma 10 cigarros al día, todos los días todos los mm, días. Así que yo optaría por cerámicas, ¿no? Para que el paciente, uno, tener mayor resistencia y segundo, tener mejor estética a largo plazo, ¿no? Porque si yo opto por resinas o si yo las hago o inyecto resinas, ujú, voy a necesitar muchos controles, ¿no? Muchos claro. controles. Así Doctor, es. Y siempre dice, después de cualquier tratamiento, siempre con una férula, ¿no? eso Para justo le iba a proteger comentar. toda la rehabilitación, siempre con una Disilicato, doctor, disilicato sería bueno para ese caso. disilicato Disilicato en este caso sería un disilicato para mí un CAT, no PRES no, sino CAT. CAT porque tiene mejor resistencia, así que el maquillaje también pueden hacer cutback y totalmente puede quedar bonito también, no hay ningún problema, ¿no? Solamente que hay que evaluar. Circonio también puede ser. Circonio ahorita, el circonio es de quinta generación, es casi un circonio ya con cierta translucidez, también puede ser. También, también puede ser. Ojo, siempre hay que tener en cuenta el antagonista. Si el antagonista es de igual material, mejor. Si es que no, ya tendré que ver otras opciones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ujú, disilicato, circonio va bien, circonio va muy bien, disilicato, PRES y CAT también va muy bien. Lo que sí nosotros necesitamos tener
una fidelidad de que el paciente, si es que opta por una prótesis, una PPR, lo va a usar. Si es que no, así coloquemos cualquier material, doc, lo va a fracturar, ¿ve? Lo va a Claro. fracturar porque nosotros necesitamos tener una oclusión Soporte, posterior. soporte posterior, claro. Así es, un soporte posterior, una oclusión posterior, ¿no? De nada sirve haber rehabilitado todo lo anterior bonito si es que posterior no utiliza el paciente la prótesis, o lo ideal es que sean implantes, ¿no? Pero si el paciente es responsable, utiliza una prótesis, genial, ¿no? Todo va bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Fernando, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado presente en esta exposición y recordar que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de corazón, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con una preparación anticipada, ¿no? Porque nosotros dejamos algo en cada paciente, ¿no? Así que lo dejo con esa frase que para mí es bastante bonita y les comparto mis redes sociales para que puedan seguir los casos que subo a diario y por A o B consultar algún caso clínico, algún artículo, que soy presto para poder ayudarlos. Muchas gracias. Muchas Listo, gracias, muchísimas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta este momento, todos los participantes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia, su caso clínico. Y pues seguir apoyando todo lo que es la educación ontológica. De repente alguna pregunta que quede por allí, de repente de algún participante. Parece que todo claro. Muchas gracias, gracias, gracias. Ta, 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 ta. Perfecto. Todo claro, perfecto, genial. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Listo. Todo claro, todo excelente. Listo. Entonces, eso esperamos puedas poner más temas. Claro que sí, claro que sí. Estaremos coordinando más temas con el doctor. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Gracias Listo. a todos los presentes. Ya tendremos una nueva oportunidad de compartir algunos casos clínicos y nuevas experiencias. Ujú. Listo, perfecto, Muchas doctor. gracias Bueno, por la invitación. muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctor, por asistir y por acompañarnos y exponer también este tema bastante importante, bastante interesante y bastante usual en clínica, pues, ¿no? De verdad, bueno, en nombre de CEDIS, muchísimas las gracias y bueno, nos vemos hasta en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas noches, nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, hasta luego, buenas noches.